Es un privilegio, Señor, de los más grandes que he tenido sobre la tierra, Señor, poder compartir tu palabra. Señor, pero si tú no estás en este lugar, si tu Espíritu, Señor, no es el que habla a nuestro corazón, Señor, tu palabra dice que si Jehová no guarda la casa, en vano vela la guardia, Señor. Por eso yo invito a tu Espíritu, Señor, Padre, que haga presencia, Señor, en este lugar, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y que mis hermanos en esta noche, Señor, puedan ser desafiados, Señor. Que mis hermanos en esta noche, Señor, puedan ser confrontados con tu palabra, Señor. Y que tu palabra pueda traer bendición, Señor, a cada una de nuestras vidas. Tu palabra dice que pues cumplirá tu palabra, el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. Señor, yo te doy muchas gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno que usted ha venido. Si tiene a alguien ahí al lado, dígale, valiente. Tú eres un valiente. Dile, tú eres un valiente. ¿Quién me dice que es un valiente? Tú eres un valiente. ¿Pero qué es ser un valiente? El que siempre busca de Dios. ¿Quién más es un valiente? El que no es temeroso, el que se enfrenta. ¿Sabe quién es un valiente? El que se arriesga. Cuando todos van de para atrás, él va contracorriente. Él es valiente, él es esforzado. Y yo quiero que usted me acompañe ahí a su palabra. Vamos a leer palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron la palabra del Señor hoy? Amén. No importa que sea en el celular, yo quiero que usted la tome ahí y se apropie de ella, porque vamos a hacer un recorrido bien especial. Y yo sé que Dios quiere hablar a su corazón y Dios quiere hablar a mi corazón. Amén. Y entonces yo quiero que usted me acompañe ahí a Mateo capítulo 11, verso 12. Es un texto muy conocido. Amén. Cuando ya lo encuentren dicen amén. Mateo capítulo 11. Amén. Lo quiero leer a favor de todos ustedes y dice de la siguiente manera. Dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y solo que los valientes lo arrebatan. Entonces dice que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y solo los valientes lo arrebatan. Yo encontré por acá otra versión y se las quiero leer, y dice de esta manera, la nueva traducción viviente dice así de esta manera: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y contra marea, y los que se esfuerzan, dice, los que se esfuerzan logran entrar en él. Y entonces los valientes, ¿quiénes son? Son también los valientes los que se esfuerzan. Y entonces yo quiero que usted me acompañe a una historia bíblica donde vamos a ver un hombre que fue muy valiente. Y yo quiero que ahorita que estemos viendo unas características de los valientes, usted mire si esas características están en su vida, si esas características están ahí, priman en su vida. Yo quiero que usted me acompañe a Primera de Samuel capítulo 22. Primera Samuel, capítulo 22, verso 1 y verso 2, y dice: David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Y todo el que estaba, ¿qué? En apuros, y el que estaba endeudado, y todos los que estaban descontentos se unieron a él. Y él vino a ser el jefe de todos ellos. Vemos acá una historia muy especial. Dice que el rey David todavía no era rey. Acababa de hace poquito suceder un acontecimiento especial en su vida. Y era que había matado ¿a quién?
a Goliat, ¿cierto? Se había ido, se había parado, había sido valiente, había matado a Goliat. Pero entonces el rey Saúl procuraba matarle, porque sacaron una cancioncita, y la cancioncita decía: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y el rey como que, ¿cierto? Le empezó a dar como una rabiecita, porque muchas veces cuando no sabemos quién somos en Cristo, nos da envidia del que prospera, nos da envidia de los que se atreven, de los que son valientes. Y entonces aquí pasó algo, que David procuraba matar a David, pero pasó algo especial. Y dice que David fue que buscó refugio, ¿en dónde? En una cueva, en la cueva de Adulán. Pero dice que cuando David estaba allí en la cueva, llegaron otras personas a su encuentro. Y dice, ¿y se le unieron quiénes? Los que tenían problemas. ¿Cuántos de acá han tenido problemas? Y problemas serios, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí han estado endeudados? ¿Cierto? Que usted no sabe, si el Señor no lo saca de esa, usted no sabe cómo salirse de ahí. Pero también hay unos que dice que otro grupo de personas que se acercó allí a la cueva también a refugiarse, a buscar refugio, eran los que no le encontraban sentido a la vida. A los que estaban descontentos. ¿Usted ha conocido personas así? Que no hay un día bueno, todos son grises. Como que no le encuentran algo positivo a nada. Esas personas que eran descontentas, esas personas que estaban endeudadas, llegaron allí a la cueva. Y dice que David, ¿qué? Fue el jefe de ellos. Pero entonces cuando usted ve este grupo de personas, usted dice, no, pues qué valientes van a ser. Los endeudados, los que no creían en sí mismos, los que estaban descontentos. Pero me llama mucho la atención que dice que David se hizo jefe de ellos. ¿Y cuántos saben que Dios llama las cosas que no son como si fuesen? Se me viene a la memoria un hombre también, él era muy valiente, estaba escondiendo el trigo en un lagar, y el Señor se le presenta y le dice, varón esforzado y valiente, y él como que miró así a ver si, y miraba, y no, Gedeón como que, yo, varón esforzado y valiente, y el Señor le repitió, sí, varón esforzado y valiente. Y él no era, de lo único que era de ahí era que un varón, porque era un hombre, pero no era ni esforzado ni era valiente, pero Dios le había mirado y le había dado una palabra. Entonces yo quiero que usted esté pendiente en esta noche cuál es la palabra que el Señor ha traído a su vida. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. Aquí había un grupo de personas grande, y dice que los que se le unieron a David en aquella cueva eran como 400 personas. Eran 400 que de alguna u otra manera estaban tratando de levantarse, estaban tratando de salir adelante, estaban tratando de que sus vidas cobraran sentido. Pero entonces también el Señor me decía, ellos fueron y se escondieron en la cueva. Y ahora hay una pregunta para ti y una pregunta para mí. ¿En qué cueva estás escondido? ¿O alguna vez te has escondido en alguna cueva? Cuando usted ve la palabra del Señor, si usted ha tenido la oportunidad de leer, usted ha visto hombres que eran poderosos, que hacían cosas tremendas a favor de Dios, y en algún momento de su vida se refugiaron en una cueva. Entonces el Señor me decía, Hernán, ¿en qué cueva estás metido? Porque muchas veces buscamos en las cuevas refugio. Muchas veces buscamos en las cuevas escondernos. Hay personas que son muy extrovertidas, pero también hay otros que son muy retraídos, ¿cierto? Y son buscando como a dónde se meten, a dónde esconderse. Un día Adán pecó, y cuando Dios vino a su encuentro y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Dice la palabra que Adán se había escondido. Y que Adán como que escuchó que Dios andaba por ahí en el huerto y estaba escondido, quizás por allá detrás de un matorral. Hermano, ¿dónde está tratando usted de esconderse de Dios? ¿A qué cueva es la que usted se ha metido? Porque hoy vamos a ver que los valientes también muchas veces se han refugiado en cuevas.
Y aunque para muchos muchas veces la cueva ha sido un momento de escondite, ha sido un escondite, para otros las cuevas fueron un refugio. Y para otros las cuevas fueron una fortaleza. Pero cuando usted lee la historia, usted ve que David se hizo de estos 400 y más adelante usted no vuelve a ver que eran los endeudados, que eran los que no tenían sentido, que no le encontraban sentido a su vida. ¿Usted sabe cómo los va a ver usted de ahí en adelante? Los valientes de David. Y no eran otros, eran los mismos que eran endeudados, los mismos que no tenían valor, los mismos que no sabían cómo enfrentarse al mundo de hoy. Esos mismos 400 eran los que se habían levantado y habían dicho, habían creído que podían ser útiles. Hermano, y yo no sé si usted se está escondiendo al propósito que Dios tiene para con usted, pero déjeme decirle que Dios está contando con usted, no importa que usted esté metido en una cueva. Y entonces vamos a ver 4 características de un hombre valiente. Y la primera es que los hombres valientes claman. Los hombres valientes claman. Y yo quiero que usted me acompañe a la palabra ahí en el Salmo 142. Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Si usted lee ahí un versiculito que hay ahí pequeñito arriba, dice oración en la angustia. Dice masquil de David cuando estaba ¿en dónde? En la cueva. Hermano, cuando David estaba allí refugiándose en la cueva, levantó una oración, levantó un clamor. ¿Y sabe qué decía en el clamor? Dice, clamo al Señor con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia, cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí. Tú conociste mi senda, en la senda en que camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor, y dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Usted ve que David estaba como un poco angustiado y es un salmo como triste, como que usted lo va leyendo y como que un salmo o sea, no hay esperanza en este salmo, pero cuando usted llega al versículo 5 usted ve algo bien especial y dice, a ti he clamado, Señor, y dije, tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes. Hermano, usted tiene que entender que cuando esté allí en la cueva, en ese momento oscuro de su vida, hermano, usted puede clamar a Dios. Y no solamente usted puede clamar a Dios, sino que tenga la certeza de que Dios va a escuchar su oración y va a ir en pro de su auxilio. También veo un hombre que clamó, Jonás, pero él no estaba escondido en una cueva, él estaba escondido en el vientre de un gran pez y allí clamó, y cuando él clamó, Jehová le oyó y le respondió. Hermano, Jonás decía, en el momento más oscuro clamé a Jehová y él ¿qué? Me oyó. Pero también otro valiente que clamó, hermano, usted lo encuentra en Mateo 27 verso 50. Y dice que cuando llegó la hora, Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermano, es de valientes clamar. Hermano, no es de cobardes clamar, es de valientes clamar, hermano. Por eso clame al Señor, que Él es su ayudador. Hermano, tenemos que aprender a clamar. Y si usted no sabe qué es clamar, clamar no es orar. Clamar es un poquito más allá, es colocarle el corazón, todas las fuerzas, hermano. El salmista David era un hombre de clamor y clamaba de día y de noche. Pero hermano, era un hombre que conocía cómo Dios obraba a cada rato en su vida, con su misericordia, con su perdón, con su favor. Otra característica de los valientes son los que se levantan. Los valientes son los que se levantan y toman las armas.
y van y pelean, hermano. Y yo quiero que, antes de ir al texto, es Efesios 5:14, pero yo creo que usted se lo sabe, dice, levántate tú, ¿qué? ¿Y qué? Repítalo otra vez, hermano, levántate tú, ¿qué? ¿Y te alumbrará quién? Hermano, por eso es bueno que usted traiga la palabra de Dios. Así no dice el texto. El texto no dice así. Y por eso es bueno que usted traiga la Biblia, para que no crea todo lo que yo le digo, sino que usted vaya y confronte la palabra. La palabra en Efesios capítulo 5, verso 14 dice de la siguiente manera. Dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, ninguno se levanta si no está despierto, a no ser de que sea sonámbulo. Hermano, el Señor está diciendo, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Y Cristo va a ser ¿qué? Va a ser esa persona que alumbre tu vida. Pero Dios quiere que tú te despiertes, hermano. Muchas veces como iglesia estamos dormidos, hay un letargo y nos cuesta despertarnos. Y Dios te está diciendo en esa noche, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y yo voy a ser tu lumbrera. Y entonces los que se levantan, hermano, son los valientes. Es otra característica de los que son valientes, porque son aquellos que se levantan y pelean. Otra característica de los valientes. Hay otro texto que quiero leer, de los que se levantan. Es una promesa que Dios ha traído para ti en esta noche. Está en Isaías 60, capítulo 1. Y también es muy conocido. Y dice, levántate y resplandece. Dice, porque la luz ha venido sobre ti. Y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Levántate y ¿qué? Y resplandece, hermano. Dios quiere que usted se despierte, pero Dios quiere que tú también te levantes y resplandezcas. No con tu luz, con la luz de Él. ¿Cierto? Los que se levantan es una de las características de los valientes. Pero también vamos a ver un hombre que yo creo que nos parecemos mucho a él. Y estábamos hablando hace un momentico de Jonás. Y dice la palabra, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai. Y le dijo, levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad. ¿Y qué hizo Jonás? Él se levantó, pero huyó a Tarsis. Hermano, hay muchos que se levantan, pero para salir de huida. Jonás se levantó, Dios le había dado una palabra profética tremenda. Y él lo primero que hizo en la mañana, hermano, cuando se despertó, fue arrancar corriendo a la parte más lejana. Y dice que fue y compró un boleto solamente de ida hacia Tarsis. Hermano, muchas veces no somos valientes. Pero cuando usted mira la historia, hermano, usted y yo nos parecemos a Jonás. Porque cuando Jonás lo envió a Nínive, hermano, era enviarlo a una ciudad difícil. Eran temerosos, eran malvados, eran perversos. Y él quiso huir por su vida, porque era su vida la que estaba en juego. Pero ¿sabe qué es otra característica de los valientes, hermano? No les importa dar la vida por la causa. No les importa dar la vida. Por eso Jesús es nuestro mayor ejemplo. No importó dar la vida. Yo quiero que cuando usted se levante, hermano, porque yo sé que usted se va a levantar con poder, hermano, que usted se levante, pero no para ir al lugar donde Dios no lo ha mandado. Que usted se levante porque quiere ser obediente al propósito que Dios tiene para con su vida. Otra característica de los valientes es que pelean. Hermanos, los valientes pelean, guerrean por sus promesas, luchan por el cometido, quieren ir y obtener la victoria.
Hermanos, si dice que muchas veces los que se esfuerzan en los juegos, se esfuerzan, rinden sus vidas en entrenamiento, no se ocupan en las cosas del mundo para obtener una medalla. Cuánto no más tú y cuánto no más yo, que dice la palabra que somos herederos de sus grandes promesas y que lo que te espera a ti y me espera a mí es la vida eterna. Por eso levántate y pelea. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Hermano, no esté peleando por ahí por cualquier cosa, pelee por la fe. Pelee por lo que hay en ti. En la Biblia dice que Dios ha colocado fe en ti. Todos tenemos fe. Dice que Dios a todos les dio una medida de fe. No hay nadie que no tenga fe. Todos tenemos fe. Pero la fe por sí sola no sirve para nada. Tú tienes que, la fe es como un músculo que lo tienes que ejercitar, si no. ¿Cuántos van acá al gimnasio? Hoy no vino un hermano que va al gimnasio. Pero yo veo al hermano, y yo lo veo así, ¿cuándo pues? Hermano, hay que ejercitarnos. Y quizás si usted no se puede ejercitar sus brazos, yo le digo, ejercite su fe. Es mucho más importante que ejercitar los brazos. La Biblia también dice que el ejercicio físico para poco tiempo aprovecha. Sí, usted se siente ahí todo atlético, pero deje de ir al gimnasio y verá. Tiene que ser constante. Hermano, en la fe tenemos que ser constantes y perseverantes. Y por eso Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Tenemos que pelear, ¿qué? Las buenas batallas. Hay batallas que Dios tiene para ti y hay batallas que Dios ha creado para mí. Pero no para que tú salgas derrotado, es para que tú salgas victorioso. ¿Cuántos han cantado que el victorioso vive en mí? Amén. Y que las circunstancias no le mueven y que nada le mueve. Pero hermano, es más que cantar. Hay que dar la vida. Si usted es un valiente, tiene que dar la vida. Porque Jesús dijo: ejemplo les he dado. ¿Para qué? Para que sigan mis pisadas. Y morir a lo que muchas veces nosotros queremos cuesta. Pero los valientes cada día mueren muchas veces a sus proyectos de vida. Mueren muchas veces a sus sentimientos, a sus emociones. Por la causa, hermano. Entonces aquí vemos otro hombre que, vamos a ver un hombre en la Biblia, no es David, es otro. Y yo lo veo, hermano, y yo digo: uy no, qué hombre este Elohim. Y yo me quedo sorprendido. Yo decía: Señor, que yo tenga el valor que tuvo este hombre. Yo quiero que usted me acompañe ahí más adelantico en 2 de Samuel. Y vamos a ver un hombre que podemos ver estas 4 características que hablamos. Solamente hemos hablado de 3 características. La otra se la voy a dejar para el final, que es con la que vamos a ministrar. Lo primero es que los valientes que claman. Lo segundo, los valientes que los valientes se levantan. La tercera es que los valientes pelean. Y ya ahorita les digo la cuarta, es la más especial. Pero yo quiero que usted me acompañe ahí a 2 de Samuel. Y vamos a ver a uno de estos que estaban ahí endeudados, que no tenían propósito en su vida. Pero cuando el Señor viene, hermano, y trae propósitos, cuando el Señor viene, hermano, y trae una palabra rema a tu corazón, y tú te levantas y peleas, vas a ser como ese hombre que vamos a hablar acá en la historia. Y el verso dice, capítulo 23, 2 de Samuel, capítulo 23, verso 9 y 10, dice de la siguiente manera. El versículo 9 dice: y después de él, Eleazar, hijo de Dodó Ahonita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que habían reunidos allí para la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. ¿Qué dice la palabra? El que se levantó. Pero hermano, cuando usted mira, ¿qué significa Eleazar? Significa Dios es mi ayuda. Entonces cuando llamaban a Eleazar, cuando él reconocía su nombre, clamaba a Dios, porque dice: Dios es mi ayuda. Entonces Eleazar en su nombre clamaba.
Con su nombre era un clamor. Y Eleazar significa Dios es mi ayuda. ¿Cuántos de aquí Dios les ha ayudado? Amén. Entonces, ¿cuántos de aquí pueden decir Dios es mi ayudador? Amén. Dígalo ahí, Dios es mi ayudador. Dios es mi ayudador. Pero Eleazar no solamente era un hombre que clamaba. Eleazar dice el versículo 10, se levantó. Eleazar también se levantó. Y dice que hay algo curioso, iban a pelear. Y dice que como que sus compañeros, como que no, mañana peleamos. Y él en un momento dice que se ve ahí como solo, con el enemigo al frente. Y él tenía que tomar una decisión. Y era volverse para como los otros se habían vuelto. O levantarse y pelear, hermano. Muchas veces Dios te va a colocar en una disyuntiva y tú vas a tener que tomar la decisión si retroceder o levantarse y pelear. Pero la palabra del Señor dice que el que coloca la mano en el arado y mira hacia atrás no es valiente, no es digno de él. Pero como nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la palabra, sino de los que nos levantamos y peleamos, hermano, tome esta palabra en esta noche para ti. Y Eleazar se levantó y dice la palabra que se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano, ¿qué? Ay, hermano, Eleazar se levantó y peleó. Pero su mano se le cansó. Y quizás de pronto tú has estado peleando batallas y tú has estado guerreándola en el Señor, hermano, pero quizás de pronto tú te has cansado. Eleazar se cansó. Hubo un momento en su vida que como que no daba más, hermano, porque los valientes pelean, pero también se cansan. Y la palabra del Señor dice que los jóvenes flaquean y caen. Sí. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las manos como las águilas. Dice, se levantarán por encima de las adversidades. Pero si usted sigue leyendo va a ver algo especial, hermano. Se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada. Hermano, cuando se cansó y quizás de pronto ya no daba más, algo pasó sobrenatural en la vida de Eleazar, y es que la espada, hermano, estaba fundida en su mano. Aunque se cansó, hermano, aunque se cansó, aunque quizás de pronto quería tirar la toalla, hermano, Eleazar, de una manera sobrenatural, cuando estaba cansado y no daba más, no soltó la espada. Y quizás tú y yo, el Señor nos está haciendo un llamado. ¿Dónde está tu espada? ¿Será que cuando te cansas la has soltado? ¿A dónde está? Quizás está allá ahí donde guardas los libros. Quizás está allí guardada en la mesa de noche, ya que nunca abre su cajón. Pero Eleazar tenía algo, se había cansado porque había peleado, pero no soltó la espada, hermano. Y esa es la cuarta característica de un valiente. No sueltes tu espada, hermano. No la sueltes, no la sueltes, porque la palabra del Señor es más cortante que espada de dos filos y penetra en el alma y las coyunturas, y dice la palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eleazar estaba cansado, hermano, pero no soltó la espada, porque de alguna manera sobrenatural esa espada se había quedado pegada. Hermano, que la palabra de Dios, Señor, esté pegada en tu vida, esté pegada en tu corazón. Porque ¿sabe qué pasa? Usted sigue leyendo la historia y pasa algo mucho más sobrenatural, porque ahí no dice que Eleazar ya había vencido a todos sus enemigos. Ahí dice que Eleazar estaba peleando, pero se cansó. Y dice que pero la espada se quedó pegada ahí en su mano. Pero lo que sigue diciendo es que Dios trajo la victoria.
Dios trajo la victoria sobre sus enemigos. ¿Y cómo fue que se destruyeron los que faltaban, hermano? Cuando tú estás cansado, déjame decirte que Dios viene y pelea por ti. Dios pelea tus batallas. Pero Dios quiere que tú vayas y hagas frente a tu enemigo. Y que cuando estés haciendo frente, si te cansas, no te preocupes. Que va a venir el león de la tribu de Judá y va a pelear tus batallas. En la Biblia dice que Juan lloraba por allá en el libro de Apocalipsis y dice, y yo Juan lloraba mucho. Porque no había nadie que fuera digno de tomar el libro, de desatar los sellos. Y dice que él lloraba mucho, pero un ángel se le presentó y le dijo, Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, hermano. Cristo ha vencido por ti y por mí. Y aunque el diablo dicen que es como león, no es el león es Cristo. Y dice la palabra que es el león de la tribu de Judá. Pero ¿sabe qué pasó, hermano, también acá? Que como que sus compañeros dijeron, ¿dónde está Eleazar? No lo vemos. Vamos a ver qué pasó. De pronto nuestros enemigos lo vencieron. Y cuando fueron y llegaron a aquel lugar, hermano, no encontraron sino vestigio. Dice, llegaron y ¿sabe qué? Empezaron a recoger el botín. Porque Eleazar peleó la batalla. Y cuando se cansó, confió en que Dios era su ayudador. Amén. Hermano, confíe, tenga la plena seguridad, hermano, de que Dios es el que te ayuda en los momentos difíciles. Amén. El Señor dice, Él es mi amparo y mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones, decía el salmista. Él es la torre fuerte, hermano. Dice, a Él correrá el justo. ¿Y qué? Iba a ser levantado, hermano. Salga de la cueva, levántese, pelee, hermano. Pero sobre todo no suelte la espada. Hermano, un guerrero sin espada fácilmente muere en el campo de batalla. No suelte la espada, hermano, no suelte sus convicciones, no suelte esa palabra de fe que un día le dio el Señor. Quizás de pronto han pasado tiempos, hermano, pero no confíe en esa palabra que el Señor ha colocado en su corazón, porque Él un día se va a levantar en tu vida. Él un día va a brillar como esa lumbrera que dijo que brillaría en ti. Hermano, ¿sabe qué? Y el Señor me trae a memoria otro hombre, se llamaba Eliseo. Y Eliseo era apasionado por la palabra, Eliseo era apasionado por el mover del Espíritu, hermano. Y dice la palabra que un día Eliseo murió y lo enterraron. Pero pasó el tiempo, hermano, y un día llevaban a un hombre a enterrar y llegaron los enemigos y ¿sabe qué hicieron? Lo tiraron ahí al hueco, lo tiraron al sepulcro de Eliseo, y el muerto cuando tocó a Eliseo, hermano, resucitó. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo tenía la unción de Dios impregnada en sus huesos. Hermano, es hasta los huesos, es hasta allá lo más profundo, donde tú tienes que hacer que la palabra cobre vida en ti. Usted se imagina ese muerto cuando resucitó, pero cuando vieron y miraron la tumba, no era una tumba de un desconocido, era la tumba de un varón de Dios que había vivido una vida íntegra, que había sido poderoso en la palabra, que había sido poderoso en el mover del Espíritu. Hermano, llévase esta palabra en esta noche, interiorícela ya hasta sus huesos, que el enemigo no la robe. Y yo quiero que usted se coloque en pie, porque vamos a orar, hermano. Vamos a orar para que el Señor desafíe su vida. Joven, para tú que estás en esta noche aquí, para que el Señor traiga una palabra que le confronte, una palabra que le desafíe, una palabra que lo haga salir del anonimato. Hay muchos de aquí que quieren salir del anonimato. Hermano, hoy es la noche. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Señor, y yo te doy muchas gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, porque tú me has desafiado, Señor, de una manera grande. Gracias, Señor, porque los valientes claman
Gracias, Señor, porque los valientes se levantan. Gracias, Señor, porque los valientes pelean. Gracias, Señor, porque los valientes, aunque se cansen, no sueltan la espada. Padre, yo oro, Señor, por cada una de las personas que se encuentran aquí en este lugar. Si han estado en esta noche son porque son valientes. Muchos prefirieron quedarse en casa viendo el partido, pero ellos se han levantado para venir a escuchar, Señor, no mi palabra, es tu palabra, Señor, la que trae vida. Es tu palabra, Señor, la que puede hacer un cambio radical, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, es tu palabra, Señor, la que nos puede sacar en esta noche del anonimato. Padre, gracias, porque quizás muchas veces hemos venido, Señor, quizás muchos han llegado esta noche endeudados, sin ánimos de vivir, Señor, con problemas, con dificultades, pero yo estoy completamente seguro, Señor, que tú te has acercado en esta noche por tu palabra a cada uno de ellos y le has dicho, no temas, yo te ayudo. Yo soy Jehová que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, y aunque contra mí se levante en guerra, no temerá mi corazón, porque en ti estoy confiado. Y dice la palabra que estoy escondido en Cristo y con Cristo en Dios. ¿Y quién será aquel osado que se atreva a venir delante de ti, Señor, a tocar mi vida? ¿Quién será aquel que se quiere atrever a venir a pelear con el Dios de los escuadrones de Israel? Ese Dios que no ha perdido ni una batalla. Hermano, Él es el Rey que no ha perdido ni una batalla. Y cuando el enemigo pensó que había ganado en la cruz del Calvario, cuando el enemigo pensó que había derrotado la esperanza de la humanidad, cuando el enemigo quizás de pronto cantaba y danzaba porque había ejecutado su plan de que la humanidad nunca pudiera ser reconciliada con Dios, pasó un día y el enemigo celebraba. Pasó 2 días y el enemigo celebraba. Pero al tercer día, hermano, al tercer día el Cristo de la gloria resucitó y dijo, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no pudo contenerle. Su santidad fue mayor, su propósito fue eterno. Y dice que aquel que resucitó a Jesús de los muertos, también nos resucitará a nosotros. Y por eso dice la palabra, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, porque ya no estás muerto. Hermano, el Señor me dice, no estás muerto, estás vivo, porque Cristo te ha dado vida y una vida en abundancia. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Te damos gracias en Jesús.